Una vez más estamos en la sala VIP con Lara Ferreiro, que ya es nuestra psicóloga de cabecera, y vamos a hablar de un tema que en las últimas semanas está ocupando la atención de toda la prensa del corazón y de la prensa en general. Es la situación de Camilo Blanes Ornelas, el hijo y único heredero de la fortuna de Camilo VI, uno de los grandes de la música española. Y un joven que desde su nacimiento ha ocupado el interés de la prensa del corazón. De hecho, con casi 40 años todavía nos referimos a él como Camilín, yo creo que un poco por el cariño que le tiene toda la prensa y todo el público. Pero desde hace mucho tiempo, sobre todo en las últimas semanas, yo creo que ha despertado todas las alarmas por la situación que a través de los medios todos conocemos. Es una persona con problemas graves. Nos ha hecho partícipes de manera involuntaria, yo creo, a través de las redes sociales, porque no creo que él tenga esa percepción de ese problema. Y al mismo tiempo su madre, Lourdes Ornelas, también nos ha hecho partícipe de... Bueno, pues ha hecho casi un llamamiento de ayuda, porque yo creo que esta mujer tampoco sabe muy bien cómo gestionar todo esto, que creo que nos hace empatizar mucho con ella. Muchas gracias, Lara, por estar aquí con nosotros. Muchísimas gracias, David. Yo lo estaba analizando antes de entrar aquí, viendo las fotos de su Instagram. Yo estoy espeluznada, o sea, con los pelos de punta, cómo es posible el deterioro físico y mental de esta persona. Que es importante también, vamos a ir viendo, bueno, pues el recorrido de su vida es muy interesante. O sea, su padre, Camilo VI, con 37 años, fue padre, ¿vale? Fue un niño que se vino a España a vivir con, bueno, pues con su madre y con Camilo a la mansión de Torrelodones. Y luego sus padres se divorciaron y la madre se lo llevó a México. Y el primer trauma de Camilín es cuando su padre pide que vuelva a España, le dan la custodia total, alejado de su madre, y ahí ya empieza su rifirrafe desde muy pequeño. Es decir, que esa historia ya estaba dañada. Esto es importante que se sepa para la identidad y la personalidad que se ha ido formando, porque la figura de padre tampoco la tenía muy colocada. Y después de eso, él estuvo en Madrid, se volvió a México, se casó con una mujer suiza Que y duró luego nada ese matrimonio. absolutamente nada, y ya cuando volvió a Madrid otra vez empezó con las malas compañías. O sea que esto lleva muchísimo tiempo Sí. y luego todo el deterioro que ha pasado. Bueno, ¿qué le puede estar pasando a Camilo Blanes? Cuando una persona tiene problemas de presuntas adicciones, es decir, alcohol, drogas, llega un momento en el que tu cerebro puede tener delirios, ¿vale? Delirios de identidad, de yo no sé quién soy, porque al final el cerebro se va a las presuntas drogas que se puede estar fumando y alcohol, al final lo que hace es que tu zona prefrontal, la del cerebro, la que te ayuda a pensar, te ayuda a definir quién eres, todo eso está muy alterado. Entonces, si tú no tienes una conciencia clara, sin sustancias de quién eres, no podemos estar hablando de identidades diferentes. O sea, es muy importante que primero se resuelva el tema de base, que son las presuntas drogas y presuntas adicciones. Después de eso, cuando tú estás en un entorno de adicciones con malas compañías, también te dan trastornos mentales. ¿Cuáles son los más habituales? Una depresión, que probablemente el tenga, de hecho lo he leído en artículos, ¿no? Porque es que, claro, tú al final sometes a tu cuerpo a unos subidones, a unos bajones, que eso al final te da una depresión y mucha ansiedad. Hay gente que luego se está tomando, ¿no? Yo he visto pacientes míos durante 3 días drogas y no duermen y luego se tienen que tomar ansiolíticos para rebajar toda esa activación y para poder dormir. Posibles delirios también de identidad. Y luego, una vez que él resuelva, que yo no sé si va a ser posible porque él no tiene conciencia de problema, o sea, al final es la madre la que pide ayuda, pero él viene y va en procesos de desintoxicación. En el 2021 estuvo ingresado, pero al final si el enfermo no tiene eso, ¿no?, en las ganas, hay que limpiar las compañías, las malas, porque es que al final una persona millonaria con tantísimo dinero, es que es carne y completamente trastornado por su pasado y por todo lo que ha vivido, tan joven que tiene 40 años, o sea, puede ser que también la gente se aproveche de él. Y eso no, su madre que lo ha dicho que está escandalizada. Y Claro. luego todo el tema de la identidad y de la orientación es fenomenal, pero primero tiene que resolver. O sea, una cosa es orientación sexual y otra es tu identidad, si te sientes hombre o mujer. Pero eso es una cosa que se tiene que trabajar después. Yo primero iría resolviendo los problemas paso a paso. Primero las adicciones, luego el trastorno mental de depresión, el mixto o delirios, lo que tenga. Luego ya el tema de la identidad. A mí estas fotos me dan entre miedo, pena, preocupación
preocupación, Hay ansiedad. además, Lara, como una especie de regodeo en él subiendo estas imágenes. Bueno, de hecho, salió después de mucho tiempo encerrado en el chalet de Torrelodones, salió ante los compañeros de la prensa y como que había una cosa de no queréis caldo, aquí tenéis destazas, como dice nuestra madre. Claro, pero en este caso tú piensas que probablemente la gente que está ahí con él durante días le regodean y dicen qué bien, o sea, están jugando de esos juegos. Y al final él se crece, porque claro, la gente ¿por qué está a su lado? Por dinero. Es decir, si él es la persona que al final provee a los demás en su casa, no hay límites, están en una mansión, y es que además el despilfarro, aparte de todo lo que están haciendo, lo que he leído que hay muchísimos paquetes y repartidores que Mm. envían máquinas de café, productos electrónicos, o sea que claro, están ahí en casa y entonces también están consumiendo, ¿no? Pues compras online, que se las traen y eso al final él se reudea porque no es consciente de lo que está haciendo y luego los demás les parece bien, les parecerá divertido. Le dirán, qué bien Sheila, se llama Sheila Devil. Mira, es Sí. que esa foto con los dientes es que Lo de da los muchísimo. dientes, sí que puntualizo una cosa, Lara, que se ha dicho que tenía que ver con los problemas de adicción que puede tener Camilín. A mí lo que me han dicho, no, gentes del entorno de Lourdes, o sea que es de primera mano, que no es tanto eso, sino que él había empezado un tratamiento para colocarse unas carillas en los dientes. El tratamiento, supongo que la gente lo sabe, hay una parte del tratamiento que se basa en quitarte tus piezas originales y que él, un poco por las circunstancias en las que vive, dijo, pues mira, ya no sigo con el tratamiento y se ha quedado bueno, con el aspecto que estamos viendo en esa imagen. Claro, pero es que también que tú no te cuides tu propio aspecto y esa falta de autocuidado también puede, o sea, dar, ¿no? Una imagen de preocupación porque cuando tú estás bien tú te cuidas. Es decir, vas al Claro. dentista. O sea, que esto también es para mí los dientes es un símbolo de deterioro físico y mental. O sea, una persona no puede estar con una dentadura así, es decir, de esta forma, además que puede ser incluso malo para él, porque cuando tú comes como no tienes dientes, las encías están haciendo una función que no le corresponde. O sea, que al final esa ausencia de autocuidado también. Estas fotos, mira, yo cuando las veo, y esa mirada vampírica de persona trastornada, es que lo dice todo. Tú cuando estás con una persona que, pues no, presuntamente consume pues todo tipo de cosas, te tienes que fijar en la boca, esto también muchas veces se mueven de una forma como Mm. no muy rápida, muy rara, y luego también en los ojos, que es una mirada perdida, vacía y como de una persona que está trastornada. Y luego que él encima esa visibilidad, ¿no? Que lo suba a las redes sociales como un símbolo de orgullo, lo que nos dice que al final él piensa que lo está haciendo muy bien, que no tiene conciencia de problema y que este orgullo también le viene porque probablemente el grupo social en el que está le está reforzando. Porque yo veo a mi amiga que está haciendo eso y le digo, vámonos a ingresar. O sea, porque el problema es que a él no se le va a poder incapacitar ni nada, va a ser muy complicado. O sea, que esto en España no suele ocurrir. Aunque su Sí, madre lo eso, intente 40 años, y va a ser muy difícil eso es porque él. importante porque Lourdes, yo conozco además de primera mano que acudió a un abogado que yo conozco y el abogado le explicó bueno, cómo es el proceso para inhabilitar a alguien en España, que es muy complicado porque tenemos una justicia afortunadamente garantista, pues para que alguien nos aproveche, oiga, que el señor está mal y nos quedamos con toda la pasta. Ella es verdad que viene de México, Lourdes. En México parece ser que estos procesos de inhabilitación son más sencillos cuando alguien tiene un problema adictivo. En España no es así. Bueno, incluso en problemas de demencia es muy complicado llegar a conseguir la inhabilitación. Mira, es imposible. Yo aquí lo he visto en terapia, mucha gente que ha intentado capacitar, o sea, ¿no? Inhabilitar a Mm. personas con trastornos mentales que no están bien, incluso los propios servicios sociales, y nada. No, o sea, para inhabilitar a alguien tiene que ser que haya hecho algo absolutamente excepcional y es muy raro, o sea, ese es el problema. Y luego además que tú tampoco, o sea, hay dos problemas. La no inhabilitación, él no puede, o sea, él ahora mismo gestionar su fortuna porque se le está dilapidando en cosas que le están destrozando. O sea, tendría que estar primero, que esto se lo gestione su madre, que es Claro. una persona que tenga esos problemas, ¿vale? Y luego lo segundo que tiene que hacer, que tampoco va a ocurrir, es un ingreso voluntario. Es que el problema de todo esto es que tú no puedes coger, ¿vale? ¿Qué es lo que habría que hacer? Es decir, tendría que venir, pues no sé, seguros sociales, viendo estas fotos, pero es que no se puede. Está, o sea, es decir, atenta contra los propios derechos, entonces no va a venir Claro. nadie
a inhabilitarle primero y lo segundo, nadie le puede coger y llevarle a un centro de desintoxicación. Como mucho la madre en su intento desesperado le dirá, oye, venga, vente a un centro, pero él no. ¿Por qué? Porque además, para mí hay una clave en todo esto, aparte del fortunón que tiene, que se lo está dilapidando y todos los traumas con su padre, con todo lo que ha Es que vivido. yo creo, Lara, que esa es la flecha clave en toda esta Sí, historia. Cuando en septiembre del 2019 fallece Camilo VI, él está viviendo en México con su madre, parece que estaba teniendo una etapa mejor, llega a sí. España para enterrar a su padre y para hacerse cargo pues, del fortunón, porque, bueno, en fin, se calculan cerca de 9 millones de euros según algunas fuentes, porque se habla del dinero líquido, pero es que también invirtió muy bien en propiedades su dinero Camilo VI. Claro, de repente ese problema que parecía que estaba un poco atajado en México, llegas a España, tomas posesión de todo esto, uff, Claro, es que, o sea, es una persona que él ya estaba mal de base, ¿vale? O sea, él en una, bueno, he leído que él se sentía un niño trofeo porque la lucha con sus padres era que la madre se lo quería llevar a México, que Camilo VI se lo quería llevar lo trajo a Madrid, porque lo que alegó es que su madre no tenía dinero para mantenerle. Entonces, él, fíjate qué curioso, lo normal es que cuando un niño viene de México y está con su padre, ¿vale? Que hay una relación muy buena, que recuperen el tiempo perdido y él no. O sea, lo paradójico de todo esto, yo no sé qué ha pasado ahí, pero me lo puedo imaginar, para que sea una relación tan tormentosa, porque cuando él vino, Camilín de pequeñito, a vivir con su padre, que se quedó con la custodia total, él empezó con muchísimos problemas. sí. Pues yo no sé qué pasó ahí, si es que había conflictos entre ellos, un tema de autoridad, un tema de la guerra con su madre, pero al final es un niño que desde muy pequeño está muy traumatizado. Luego yo creo que con su padre decía que le quería mucho, ¿no? A Camilín, pero luego la relación era muy rara entre ellos. Entonces yo creo que él, como no tiene colocado ni la figura de padre, o sea, tiene ahí un trauma no resuelto muy complejo, que esto es muy habitual en niños que viven este tipo de experiencias, además todos estos duelos migratorios de un sitio a otro, como si fueran pequeñitos trofeos, lo que hace al final conflictos de identidad, que curiosamente es lo que ahora mismo está teniendo, ¿no? Que de fruto también yo creo, ¿no? De todas estas presuntas adicciones, que al final, si no resuelve la figura de su padre, no resuelve esas presuntas adicciones, no resuelve sus trastornos mentales de depresión, lo que va a ocurrir es que esta persona va a acabar muy mal y muy deteriorado y al final pues puede ocurrir algo pues todavía peor. Además, lo de la identidad, Lara, es un tema que siempre también, esa figura del padre, ¿no? También al propio Camilo VI muchas veces, entre rumores, verdades y no verdades, el tema de la identidad siempre se le, bueno, fue uno de los temas que rodeó siempre la figura de Camilo VI, esa cierta ambigüedad que le rodeaba. Había un compañero de profesión que conoció muy bien a Camilo y vivió esa adolescencia de Camilín que fue complicadísima, me decía, el origen de todos los, claro, es una visión de un no profesional de la psicología, claro, pero él me decía, el origen de todos los traumas de este chico está en que él no supo asumir qué era su padre exactamente. Y es Claro, verdad que da la sensación que ese no saber muy bien qué eres parece que se está reproduciendo en él, a menos a tenor de lo que estamos viendo en las últimas semanas. claro, es que es muy interesante. Camilín intentó sacar un disco que Sí, fue un desastre, ¿vale? O sea, que al final es como, a mí me da la sensación que va persiguiendo a su padre de alguna forma, porque claro, él ya desde pequeño está con, que esto le ocurre a muchos hijos de famosos, o sea, cuando tú naces tienes el foco constante, pues muchas veces lo que esperan de ti es una sobreexigencia de que tienes que ser al menos igual que tu padre. Y esto es una cosa con la que él ha nacido. Y luego, respecto al que se, ¿no? De Camilo VI se habló mucho también de su identidad. Yo no sé él que si muchas veces los niños lo que hacen es ver modelados en casa, no lo sé, y siguen ese tipo de modelado o siguen ese tipo de rol que tienen ahí dentro interiorizado. Hay veces que hay niños aquí que me dicen que, por ejemplo, un niño me dijo una vez en terapia que su padre se ponía pelucas por casa. Entonces, claro, a él también le generó, ¿no? Luego vino la terapia de adulto, pero le generaba muchísimos problemas y trastornos de tanto de la identidad con el padre como de qué orientación tenía su padre, incluso la propia, porque al final tú creces con unas figuras o con unas experiencias que también pueden estar condicionando la forma en la que tú ves el mundo. Pero desde luego, en este caso, como tiene el tema de las adicciones, hasta que no resuelva esto, él no puede ordenarse en las demás áreas de su vida. O sea, es muy importante eso. Y luego hay otro problema
problema, que es la gente con la que se está juntando. He leído que Cristina Rapado, que es una Sí. amiga, que fue Con la que expareja, hizo, aunque ella lo niegue, 1000 montajes cuando él era muy joven. Aunque ella lo niegue. sí, sí, pues no, pues imagínate que ella, que es una Cristina que está, vamos, de vuelta de absolutamente todo, fue a casa de Camelín porque él le había pedido, bueno, pues una serie de cosas que ella se las iba a llevar y ella estuvo 5 minutos en la casa porque salió corriendo espeluznada de lo que vio. Que para que una mujer como ella, que lo ha visto todo, que también Y tiene tanto. una vida difícil, bueno, complicada, con todo lo que ella ha vivido y todo lo que ha hecho, que salga corriendo de una casa que ya está curada de espanto, yo no sé qué es lo que ha visto. Y dijo una frase al salir de la casa que es muy llamativa de yo con esa gente no voy a estar. Es decir, ¿quién está dentro en esa casa de Camilín para que Cristina Rapado, que es una mujer que está de vuelta de absolutamente todo, que no le asusta nada, que ha vivido de todo y también ha tenido una vida difícil y mala, con, bueno, con muchas más cosas, para que salga corriendo? O sea, debe ser la casa del terror. Y esta persona tendría que estar en un centro que se curase de una vez por todas. Tienen que estar un año en un sitio, para que te hagas una idea de cómo funciona esto, que yo estuve en un centro de adicciones, es un año de integración total, ¿vale? Fuera de Madrid, fuera de estímulos y de gente ¿vale? Gente mala, gente que te lleva también al consumo. Muchas veces, ¿no? Los amigos se aprovechan de tu dinero y por eso están aquí. Después de que pases ese año fuera, en el campo, en un centro, sin contacto casi con el exterior y solo con tu madre, algunas personas, luego tienes que estar otro año en un piso tutelado. Y después, poco a poco, progresivamente, cuando ya estés rehabilitado, vas a ir a la vida, con lo cual a la vida ya ordinaria puedes ir poco a poco con una serie de normas y tienen que estar medicados para el mono. Es que el síndrome de abstinencia, cuando tú no consumes, te da por la agresividad, por hacer cosas anómalas, porque claro, tu cerebro quiere las drogas, es que es muy, muy, muy adictivo. Entonces, al final, es esa parte que también si tienes este, ¿no? presunto problema de adicciones, tiene que tratarse, pero estamos hablando que sería mínimo de 3 años. Claro, me recuerda este proceso que estás contando, que ella siempre lo ha contado muy bien en televisión, a otra hija de famosos, a Sofía Cristo, que ya ha contado todos estos pasos, lo del piso tutelado, y con toda la naturalidad, y bueno, afortunadamente vemos que están en un punto mucho mejor. Además, en el caso de este chico, de Camilín, o de Camilo Blanes, o de Sheila, como quiere ahora que le llamen, es verdad que siempre ese problema había estado ahí, pero en las colas que hemos puesto hemos visto una imagen del antes y el después. Eh, en 2019 y esos problemas ya estaban ahí, pero el deterioro en estos 4 años es brutal. Que justamente coincide con la muerte de su Mira, ahí lo padre. vemos. O sea, su padre murió en el 2019, ¿vale? Estamos hablando 20, o sea que en 3 años, ¿vale? 4 años, justamente su deterioro coincide con la muerte de su padre. O sea, yo no sé si ahí, claro, cuando él no ha podido resolver los fantasmas con su padre en vida, entonces es algo que tú tienes ahí, te das a la destrucción. O sea, esto es el típico caso de traumas no resueltos con todo el tema de la autodestrucción. Yo creo que ha tocado fondo. Y luego además, si analizamos Sheila, Devil en inglés es demonio. Es decir, que no, o sea, su sobrenombre es demonio. ¿Cómo que demonio? Yo no sé si es que para él es ¿no? fruto de todo esto que está viviendo y todo este deterioro también, ¿no? O sea, se está volviendo también hacia pues, un lado oscuro porque ese sobrenombre y ese nombre, es decir, tampoco es normal. Yo creo que al final lo que ha ocurrido es el desenlace de los traumas no resueltos con un fortunón que no tendría que tener nunca en sus manos y que Claro. no se ha tratado los problemas que lleva desde que es pequeñito con estos pues, temas psicológicos y en la adolescencia que fue tan complicada es cuando se formó la personalidad. Es como un árbol torcido, una vez que se tuerce, es muy complicado enderezar eso. Claro, en las últimas semanas las alarmas, sobre todo por el grito de ayuda que ha pedido Lourdes Ornelas, que yo creo que la mujer no sabe muy bien qué hacer y es lógico porque está desesperada, sumado a las imágenes que el propio Camilín está subiendo a sus redes sociales. Claro, y esta pregunta que te voy a hacer igual es muy taxativa y no se debería hacer, pero bueno, lo voy a plantear. ¿Tiene punto de retorno esto o estamos en un momento en el que no hay solución? Mira, yo siempre digo donde hay vida y esperanza, ¿vale? O sea, y partimos de esa base porque si no, ¿qué sería de nosotros, no? Como sociedad. Pero es verdad que está en un momento muy delicado.
¿Qué significa? Que hay gente que cuando tiene adicciones tiene la fase de la euforia, que es después del consumo, que te crees el rey, subes fotos de tu su nueva identidad o bueno, pues como se sientan, pero después viene la fase depresiva. En la fase depresiva hay personas que se acaban suicidando. Entonces, a mí me da mucho miedo todo el futuro que puede tener él, porque además las adicciones y todo el tema del deterioro del cerebro va a peor, pero que luego hasta que no ocurre una desgracia, claro, no nos echamos las manos a la cabeza. Entonces, hay que intervenir, o sea, que la madre, como sea, que le coja, que le convenza, es que si no, este niño va a acabar muy mal. Y ya no solo que se va a lapidar toda la fortuna, sino es todas las consecuencias que va a tener en su vida que pueden ser pues con un desenlace fatal. Y ahora que citabas a la madre, además, Lourdes Ornelas, creo que también psicológicamente para ella hacer la gestión de todo esto, yo no sé las consecuencias que tendrá el día de mañana para ella, pero está siendo, me imagino, un desgaste mental importantísimo pasar por todo esto. Sí, o sea, yo lo he visto en temas de la clínica de adicción en la que estuve, que para los familiares es morir en vida, porque es como que tú tienes, ¿no? La impotencia de que no puedes ayudar a tu hijo, porque el problema en España, que por ejemplo en Estados Unidos y en otros sitios es más, es sí que se puede intervenir, pero aquí no puedes hacer nada. Entonces ella, el síndrome del cuidador, pero que además tú quieres sacarle de su mala vida y él no se deja, porque es una persona de 40 años y acaban también con trastornos depresivos, trastornos mixtos de ansiedad, acaban fatal, porque es como tu hijo, ¿no? De que le quieres, que le adoras, intentas hacer ese rol que a ti no te corresponde, pero al final intentamos salvar a nuestros hijos de las drogas o de donde haya, vamos, donde sea, y luego la persona cae porque es una como barrera de obstáculos. Intentas ayudarle, no se puede, intentas ayudarle, no se puede. Y al final muchísimas personas, y más las mujeres, acaban también con depresiones y con sus propios problemas, medicadas, sin dormir, porque mientras tú estás en tu casa, tú dices, ¿dónde está mi hijo? Y, vale, en la mansión, ¿con quién? ¿Qué está haciendo? ¿Cuántos días lleva en esa mala vida? Yo creo que está ahora mismo en el punto más bajo, y fíjate que este chico ha estado mal, de su vida. Además, justo coincidió con la crisis de los 40 años, que con los 40 también tienes el tema de quién soy, a dónde voy, estoy en la mitad, ¿no? Una experiencia de vida que es como 90 años en España, 80 y pico, que es de mi vida, o sea, ya no va a tirar de la juventud. Y él no tiene ni oficio ni beneficio, y el dinero se acaba. O sea, el ritmo que se va consumiendo y que se va gastando, al final, ¿qué va a ser de su vida? Por eso, no sé, si pudiera o alguien nos está viendo, no sé, de servicios sociales o algún tipo de ayuda o ir allí o intentar presionar a esta persona porque tendría que estar ingresado. Pues Lara, yo me quedo con esta frase que has dicho de que mientras hay vida hay esperanza y esperemos que todo evolucione lo mejor posible, aunque las perspectivas son bastante malas. Muchas gracias por estar con nosotros. Una vez más, ya te has convertido en nuestra psicóloga de guardia para ayudarnos a entender estas cosas de las que se debería hablar con más naturalidad porque son problemas que, más allá de los personajes, afectan a muchas personas. Sí, yo quiero aprovechar los últimos minutos para las personas que nos están viendo que sus hijos tienen problemas de adicciones y no tienen dinero, ¿vale? Para poder ayudarles. Hay dos sitios que yo los conozco personalmente, que uno es Proyecto Hombre, que es gratuito, que pueden ir allí, pueden llamar y, ¿vale? Que les ayuden. También hay terapia de grupo para familiares, funciona muy bien en España. Y luego el CAID, CAID, Centro de Atención Integral a Drogodependientes, que, bueno, es fabuloso. O sea, yo tengo personas que conozco, pacientes, que no han tenido recursos económicos y han ido allí y han podido salir. Tiene terapia individual, terapia de grupo, terapia con la familia, luego se tiene que tomar una medicación para todo el síndrome de abstenencia y que por favor que se puede salir, pero que hay que poner remedio y pedir ayuda profesional y si no, pues a centros gratuitos que afortunadamente tenemos una red asistencial en España. Pues con ese mensaje nos quedamos, que sirva para ayudar a la gente que vea esto y tenga algún familiar bueno, con este problema y que pueda recurrir, que está muy bien saber que existen este tipo de centros Sí. y de red asistencial en nuestro país. Muchas gracias, Lara. Gracias. Adiós.